Ya estamos en comunicación con el diputado Ricardo López Murphy, de Bloque Hacemos Coalición Federal, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Hola López Murphy, lo saludamos Gastón Roiber y quien le habla Alejandro Alfie. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, muchas gracias por atendernos y quería arrancar con el tema de los cuestionamientos que hizo el kirchnerismo a la votación de la ley Bases por el capítulo tabacalero, tratando de instalar que hubo fraude en esa votación. ¿Cree que se puede caer la ley por esta impugnación kirchnerista? Creo que no, pero digo, yo lo vi normal el voto, o sea, Ajá. a lo mejor hubo demasiada, o sea, el que conoce cómo se vota electrónicamente, usted tiene que poner su pulgar o el dedo que usted usa y ahí si la pantalla marca si va a votar a positivo o negativo, usted eh, toca la pantalla digital, le pide confirmación, da la confirmación y se terminó. No hay mucho. Lo que estuvo por pantalla para mí estuvo muy claro. Después hubo gente que se levantó. Cuando usted se levanta, el voto se pierde. O sea, los votos estuvieron ahí contados y yo no veo ninguna de esas. No veo ninguna dificultad. Por supuesto, creo que fue muy polémico, nadie esperaba ese resultado y eso, por supuesto, ha puesto nervioso a mucha gente. Claro, pues fue muy parejo y de hecho que hayan sido tan parejo y por tan pocos votos, eh, como usted bien dice, puso muy nervioso a mucha gente, inclusive que algunas relacionan con el lobby de las tabacaleras, específicamente una que es la que estaría pagando menos impuestos que el resto. Claro, en realidad la ley lo que hace es instalar un impuesto del 73% que, que pagan todas en vez del 70%. Y elimina los impuestos mínimos, que era lo que lograba evadir la tabacalera Sarandí o no pagar. Y se restablece un principio de igualdad ante la ley. Todo el mundo que vende atado de cigarrillo paga el 73% más todos los otros impuestos. En realidad el impuesto medido desde abajo es como 400%, ¿no? Por eso evadir ahí no es una cosa menor. Y hoy día pasa que hay algunos que pagan menos, ¿no? Que en ese sentido, por eso tanto voto transversal, ¿no? Pues se partieron Bueno, los bloques. si usted puede evitar pagar lo que está establecido en esos porcentaje enorme, yo digo, un impuesto interno se mide desde arriba, Sí. pero nosotros habitualmente estamos acostumbrados a saber el monto de un impuesto midiéndolo desde abajo. Desde abajo es 400%. Entonces, cualquier, digamos, desvío en eso da lugar a unas ganancias extraordinarias, ¿no? Y ese es el dinero, digamos, que estaba como evitando de pagar una de las empresas, básicamente. Claro, había un impuesto mínimo que afectaba mucho digamos, la idea del impuesto mínimo surgió como un desaliento especial allá en el gobierno del presidente Macri y Ajá. venía de experiencias en el resto del mundo. Eh, la tabacalera Sarandí logró con sucesivas amparos evitar pagar lo que correspondía. Y eso le dio una ventaja que usufructuó y por eso creció del 5% del mercado a más del 40%. Bueno, lo que ha hecho la ley es restablecer la igualdad ante la ley. Ahora todo el mundo va a pagar el 73 Ajá. o 400 medio desde abajo, ¿no? López Murphy, ¿usted cree que la ley Bases finalmente le va a dar buenas herramientas al gobierno para gestionar los cambios que vengan? ¿O cree que las modificaciones que se hicieron dejaron un poco menos de margen de acción y va a necesitar más adelante, bueno, volver o insistir sobre algunos temas que quedaron ahí modificados? Bueno, ahí hay reformas que tienen que ver con, digamos, con facilitar el empleo.
Yo creo que eso venía un debate desde hacía 2 años y yo creo que había bastante disposición a facilitar el ingreso de, de los chicos, de los jóvenes, sobre todo en las empresas pymes. Estamos hablando solamente de empresas pymes. Y eso lo que hacía era derogar algunas cuestiones que la propia Corte había censurado en un fallo reciente, de indemnizaciones que se escalaban disparatadamente por multa y castigo. Lo que se eliminan son las multas y castigo, volvemos al régimen indemnizatorio de siempre, un mes por año de trabajo. Y bueno, básicamente lo que hace es facilitar el empleo. Yo creo que eso va a ser positivo. La ampliación del periodo de prueba, porque muchos jóvenes o los que ingresan a un trabajo no tienen la formación o han salido de la escuela con muchas debilidades formativas y hay un tiempo que hay que dedicarlo a entrenar. Si ese entrenamiento tiene el periodo de prueba, es más fácil que se haga. Yo vi algunas soluciones en el pasado donde entre las empresas y alguna municipalidad hacían una escuela donde las empresas iban a enseñar el uso de las máquinas y después recién los tomaban. Esto simplifica todos esos mecanismos que se usaban. Creo yo que va a ser positivo para el empleo en empresas chicas. No es el problema de empresas grandes, porque el mecanismo de selección en empresas grandes es muy severo. El problema y el capital humano que implica cada trabajador es muy alto. Esto básicamente lo que mejora es la performance de empresas chicas. Después está el régimen que yo no lo voté porque no estoy de acuerdo que no haya igualdad ante la ley, el régimen de incentivo a grandes inversiones, que yo básicamente creo que el problema ahí es el control de cambio y para saldar el control de cambio se hace una ley. Yo creo mejor es una ley pareja para todos, por eso no voté el régimen de incentivo a grandes inversiones. En materia de educación hubo fuertes críticas de especialistas porque quedó afuera el proyecto de declaración de servicio esencial. ¿Qué mirada tiene usted con relación a ese punto? Yo creo que hubiera sido valioso hacerlo, en el sentido que la educación no deberían ser los educandos los que pagan la conflictividad entre el gobierno y los sindicatos docentes. Yo creo que en ese aspecto hay un nivel de ausentismo en la escuela de gestión estatal respecto a la escuela de gestión no estatal enorme, y me parece que esa diferencia le hace mucho daño a los sectores que concurren a las escuelas de gestión estatal. Digo gestión estatal y no estatal, pues todas las escuelas son públicas, todas están reguladas por el Estado. Simplemente en la de gestión estatal hay niveles de ausentismo dramáticos. Estamos hablando con el diputado Ricardo López Murphy y le quería preguntar, usted fue uno de los que hace un par de meses el presidente Milei lo llamó traidor, dijo que era una basura, no creo que usó ese término, sí, basura, lo llamó. ¿Cómo se siente con ese tipo de adjetivos que le profirió el presidente Milei y cómo lo pudo llevar adelante para ahora, por ejemplo, apoyar este proyecto de ley? Nunca voy a condicionar mis votos, si no lo hice en el pasado, a los conflictos personales que existan. A mí me molestan mucho las groserías y las vulgaridades. Yo nunca las he usado y además mi lealtad es a la Constitución Nacional, a los valores de una sociedad libre, respetuosa del derecho, tolerante con los demás. No lo va a hacer en ningún caso a un liderazgo con el cual he tenido las discrepancias naturales en una sociedad política pluralista.
yo he discrepado fuertemente con el presidente a lo largo de 3 años de campañas políticas, porque veo las cosas de manera diferente. Creo que en la mayor parte de los casos tuve razón, pero eso no va a alterar mis votos y creo que en algún tema tengo que votar a favor. Mi voto en la ley de base tuvo capítulos a favor y capítulos en los que voté en contra, ¿no? López Murphy, ¿qué visión tiene, cuál es su opinión sobre la reivindicación de las Fuerzas Armadas que hizo ayer el ministro de Defensa Luis Petri a propósito de, bueno, un evento muy colorido, muy patriótico que hubo con el cambio de guardia en la Casa Rosada, el Cabildo y demás? Esto fue ayer. Sí, yo creo que eso es positivo, que haya una actitud, digamos, respetuosa, como ocurre en todos los países del mundo, hacia las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, las custodias de la Casa Rosada, del Cabildo y del Ministerio de Defensa, que fueron las que se renovaron ayer. Esa ceremonia se produce naturalmente todos los meses. Lo que hubo de diferente ayer y que me parece muy bien fue que se hicieron las 3 ceremonias conjuntas con las bandas y por supuesto creo que está bien que haya una identificación con las fuerzas que en última instancia aseguran el monopolio de la fuerza en el Estado de Derecho. No se olvide que todos ellos juran por la patria y por la Constitución, y ese es su deber primordial, asegurar el monopolio de la fuerza. Yo quería volver a tema económico, porque veo que ahora como se desaceleró la inflación, podríamos decir, el gobierno tiende a decir, bueno, que está mejorando la economía, pero los críticos a la vez dicen, bueno, se cayó el PBI casi un 10% el primer trimestre. ¿Cómo ve usted la evolución de la economía? Bueno, como usted señala, en todos estos procesos, después de una gravísima situación que se heredó, una catástrofe que se heredó, era lógico que iba a ser con luces y sombras. Yo no creo que nadie honrado y honesto en sus juicios creyera que podíamos salir de ese descalabro que había de precio relativo, fiscal, monetario, de reservas negativas, de una manera suave y serena. Iba a ser muy difícil para cualquiera y había problemas inmensamente complejos como esto de las reservas negativas. Creo en ese sentido que han podido lidiar con las reservas negativas, con la deuda privada que nos hubiera dejado paralizada toda la actividad económica por incumplimiento con los proveedores. Eso de una manera o de otra se fue resolviendo positivamente. Creo que la caída del nivel de actividad es muy severa. Creo también que hay una exagerada incertidumbre porque nadie conoce exactamente cuál es la política del gobierno. A mí me hubiera gustado que hubiera habido un plan integral, explícito, claro, transparente sobre qué se iba a hacer y cómo se iban a ir tomando las medidas. Por ejemplo, está claro que la clave de todo el armado monetario y cambiario que es el cepo, yo no puedo saber bien cuándo lo van a sacar, no sé si lo saben ellos y no me parece que esa situación sea normal. Ninguno de los países que nos rodea tiene ese sistema y creo yo que eso configura y genera distorsiones severísimas en el funcionamiento de nuestra economía. Entre otras, votar una ley como esta para decir que si hay cepo o no hay cepo va a ser igual para las grandes inversiones. López Murphy, pero ¿usted cree que entonces es un tema que el gobierno no tiene un plan económico definido o que no comunica un plan económico definido? Bueno, eso yo por lo menos no he visto un plan económico preciso, claro, explícito, del cual no tenemos presupuesto. Empecemos por la cuestión más básica, más institucional. O sea, en el segundo semestre del año pasado se hicieron 2 disparates. Uno fue
eliminar prácticamente el impuesto a los ingresos, y el segundo fue no tratar el presupuesto. Y el argumento para no tratar el presupuesto fue que estábamos en campaña electoral. Mi argumento en esa época fue lo de eliminar el impuesto a los ingresos, un disparate, y lo mejor que podemos hacer en una discusión electoral es hacerlo sobre el presupuesto. Eso es lo más sano que podíamos haber hecho. No tenemos presupuesto, y usted sabe que la clave, primero, el artículo 75 de la Constitución fuerza que lo tengamos. Y es la ley más importante, la ley clave. No hay tributación sin representación, el gasto lo decide el Congreso. Eso no está ocurriendo hoy. A partir de que no hay presupuesto, no hay programa financiero, no hay programa monetario, hay una serie de medidas que se toman y yo no me animaría a hacer un juicio sobre si tienen un plan maestro o no lo tienen. Yo no lo conozco, no está explícito, no hay presupuesto, no hay programa financiero, no hay programa monetario. Si usted va a Paraguay, a Uruguay, a Chile, a Brasil, a Perú, a Colombia, a México, a Costa Rica, en todos los lugares hay todo esto que yo le digo. Y me parece que esa incertidumbre hace mucho daño a la economía. Bueno, diputado López Murphy, le agradecemos muchísimo por esta entrevista en Contacto Digital y esperemos ahora ver cómo avanza este proyecto de ley bases en el Senado. Sí, seguramente va a ser un escenario más complejo. Los votos para hacer la corrección fiscal que se realizó ahora estaban disponibles en diciembre, o sea, todos éramos conscientes que si no se cierra esa brecha fiscal, el país entra en una crisis muy severa. Y por otro lado había impuestos extravagantes, y había también, creo yo, necesidad de eliminar subsidios, y lamentablemente no tuve éxito con dos cosas que propuse. Una es eliminar los impuestos a los celulares, que afecta mucho los subsidios de Tierra del Fuego, que hubiera sido muy positivo, y otro de impuesto al juego que nos hubiera permitido financiar el monotributo social, que va a ser un problema que lo que se ha hecho es postergarlo por 90 días. López Murphy, ¿su fanatismo por San Lorenzo le hace evitar mirar la final que va a acontecer en un rato o le gusta el fútbol y la va a ver igual? Sí, si puedo la voy a ver. De los pocos políticos que declara su fanatismo futbolístico en la cuenta de Instagram y Twitter. Pero lo era cuando era joven, ¿eh? Hoy tengo menos espacio para esas cosas. Me dedico más. La verdad que estuve leyendo todo el tiempo. Bueno, diputado, eso es lo que hago. Le agradecemos muchísimo. Acá el productor me dice que ya estamos muy pasados del horario, pero sí, es un placer enorme hablar con usted. Espero que haya sido fecundo y útil para toda la audiencia y por supuesto para ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Era el diputado Ricardo López Murphy del bloque Hacemos Coalición Federal, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. En cada